Hola, bienvenidos a Milena, tu amiga. El día de hoy vamos a estar hablando de las barreras mentales que nos impiden lograr lo que deseamos. Y todo propósito tiene un costo, el cual es necesario pagarlo. Si queremos triunfar en algo, entonces es obligatorio tener que derrotar una gran cantidad de barreras mentales. Algunas son apegarse a ideas, personas o circunstancias que ahora son desfavorables. Decir, no puedo sin siquiera haberlo intentado. Las ideas negativas, la búsqueda de excusas, anclar tu mente a las malas experiencias del pasado, entre otros. La mayoría de las veces el problema no es la dificultad o los muchos obstáculos que hay que superar, sino nuestro miedo al fracaso, la falta de confianza, el pesimismo, el miedo a la incertidumbre, a la desilusión, entre otras cosas. Siempre yo creo que los seres humanos hay que saltar esas barreras, pero el problema es cuando no se hace por miedo. Y para este interesante tema está conmigo el arquitecto Eric Monzón. Bienvenido, él es estratega de marketing y negocios. Un placer. También está Delmi Dardón, conferencista en temas de desarrollo humano. Bienvenida, Delmi. Y la licenciada Gladys Ortiz de Cepeda, psicóloga. Bienvenida. Bueno, hablemos un poquito acerca del miedo, porque cuando hay barreras, por supuesto, son obstáculos, y probablemente el miedo es esa barrera mental y es una de las barreras más importantes que nosotros debemos de derrotar. El miedo es normal, es un mecanismo de acción, Delmi. Así es, el miedo es normal, un mecanismo de defensa, pero es normal en todo ser humano. Desde niños, sin que nadie nos lo diga, experimentamos temor. Y hablando de barreras que impiden alcanzar sueños, alcanzar metas, alcanzar cosas que soñamos, que anhelamos, que deseamos, aún desde la niñez, el miedo es una barrera poderosa, una barrera muy fuerte que nos limita, que nos atrapa, y dependiendo hasta dónde llegue el temor o el miedo, va aumentando la imposibilidad de alcanzar sueños y metas, Milena. Es muy fuerte esa barrera. Ok, ahora decíamos por ahí que no necesariamente tiene que ser el éxito, porque hablábamos del éxito, pero en sí una meta que uno se proponga, cualquier meta, porque la vida está llena de metas al final. Eric, es decir, por ejemplo, la meta ¿cuál fue la primera meta que te acordás que te propusiste? Remontate a tu infancia. Creo que era darle un besito a una compañera en Vaya. preparatoria. Sí, es cierto, exacto. Y tienen miedo. Tienen miedo. Y muchas veces no lo superan, pero Bueno, al yo final, sí lo superé. Pero... Claro, por supuesto. Pero, ¿cuáles eran esas barreras que tú sentías que te impedía hacerlo? O que tuviste que enfrentar. Bueno, por supuesto, en esa situación particular es el miedo al rechazo. Que pues uno dice, bueno, ¿y qué tal si aquí se me va y yo quedo expuesto? Y uno se imagina que es como estar acá en el show de televisión, que están todos los reflectores encima y todos lo están viendo, cuando en realidad todos andan jugando y todos están en su cosa, ¿no? Pero uno está con toda esa idea que uno tiene una importancia desmedida, o sea, mucho más grande de la que en realidad tiene, y a veces pues uno simplemente se frena y se priva de muchas cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Pero es el miedo a la incertidumbre. Entonces. A la incertidumbre. Y es importante también hacer conciencia en los padres que todos los bloqueos psicológicos que existen de adulto a veces tienen su base en la niñez, porque desde niños somos bloqueados, como por ejemplo, no llores porque sos hombre, por ejemplo, no grites cuando quiera gritar. A un niño hay que dejarle hacer ciertas cosas con límite, o el niño quiere abrazarte y decirte te amo, te quiero, espérate, no tengo tiempo todo rato. Dejar que exprese sus emociones, porque eso va haciendo bloqueos en el niño a sentirse mal, y llega adulto y personas como siempre fueron rechazados, marginados, o como dependientes o dominados por una madre a veces castrante o un padre castrante. Entonces llegan esos temores, esos bloqueos psicológicos a adultos, que eso hacen que inhiban alcanzar sus metas o sus deseos de superación. Entonces es bien importante también que la persona reconozca sus miedos, sus bloqueos psicológicos, y si no puede luchar contra ellos, pues buscar una ayuda para superar y lograr, porque no hay meta que no se pueda conseguir, todo y cuando se tenga una plena conciencia, porque a veces también hay metas imposibles y a veces hay que ser realista. Ahí vienen trastornos con autoestima, trastornos ansiosos, trastornos emocionales, trastornos psíquicos y falta de realizaciones no cumplidas en la vida, y que te van frustrando y te van llenando el vaso, y llega un momento que la gente se bloquea. Así, eso precisamente. El miedo te bloquea, Claro. el miedo te paraliza,
pero al final creo que hay el cuerpo humano tiene mecanismos para poder pasar esa barrera. Sí, el miedo es como, bueno, no es igual, pero es parecido a una fobia, como un miedo a un perro, por decir. Si un perro te mordió, tú te quedas con miedo, claro. Pero posteriormente hay que ir acercándose al perro poco a poco, hasta llegar a tocarlo. O puedes dejar por un perro chiquito y después llegar al Doberman a tocarlo, porque la gente queda con el temor. Se llama esa terapia de sensibilización sistemática, como el miedo a hablar en público. Al principio puede hablar con el espejo, puede hablar con 2 o 3 personas y de repente puede hablar en público y ya él maneja esa situación, ella o él. Pero eso es afrontarlo. Pero cuando hablamos de barreras mentales, es realmente como esas historias, sí. Son miedos infundidos, miedos que yo me voy programando en mi mente. Es que yo creo que, por ejemplo, y la licenciada que es psicóloga lo podría decir quizá mucho mejor, pero creo que de manera natural el ser humano tiene un nivel de temor para una autodefensa y es saludable, porque el ser humano tiene que tener esa autodefensa de muchas cosas, de muchas situaciones y es normal. Cuando se pasa la barrera de la autodefensa y caemos ya en la trampa de pasar a temor, a miedo y a pánico, eso sí nos paraliza y nos bloquea y no nos deja alcanzar no solo metas y sueños, sino que no nos permite ser libres, no nos permite ni siquiera relacionarnos bien con las personas porque tengo miedo a acercarme, tengo miedo a ser rechazado, tengo miedo a ser víctima de burla. Por ejemplo, como conferencista yo trabajo mucho en capacitar sobre la oratoria y precisamente en oratoria se le llama pánico escénico. La gente no tiene miedo, tiene pánico. Y la mayoría de personas que están en la capacitación me dicen, Delmi, yo tengo todas las ideas en la mente, pero me pones enfrente y se me bloquea la mente, se me corta la voz, me suda el cuerpo entero, se me pone caliente la cara. Entonces, como ya se convirtió en pánico, ya no es un mecanismo de autodefensa natural humano, sino que ya es un bloqueo mental y no solo te paraliza a nivel de mente, te paraliza el cuerpo, te paraliza la acción, te paraliza la forma de desarrollarte. Y entonces te limita al punto de quedarte paralizado no solo físicamente, sino mentalmente, emocionalmente, y te privas de muchas cosas en la vida. Y eso es clave, lo que pierdes. Lo que ella dice, cuando uno existe un temor, la adrenalina sale del cuerpo. A cierto casos de adrenalina son buenos porque te impulsan, pero si pasa más las reacciones pueden ser diferentes. Ejemplo, en un terremoto hay gente que se paraliza, hay gente que corre, hay gente que bueno, hace diferentes acciones, entonces te paraliza la noradrenalina, igual que el estrés. Entonces la noradrenalina debe de ser una situación que uno debe aprender a manejar. No es fácil, no es fácil. Porque no es fácil. Bueno, por ejemplo, ante un asalto, hay gente que responde... Otros que dicen a darle con la cartera.